La casa de las sombras vivas y el último suspiro. El velo que separa el mundo de los vivos del territorio de los muertos es, en la mayoría de los casos, un muro de hormigón impenetrable. Sin embargo, para ciertas familias ese velo no es más que una cortina de seda traslúcida que se agita con la más leve brisa del más allá. Esta es la crónica de un linaje marcado por esa delgada frontera, una historia que comienza con un acto de amor incomprensible en el sur de América y que desciende a los abismos del terror puro en un antiguo pueblo de España. El aire en Buenos Aires aquella mañana de invierno de 2017 era gélido, de esos que calan hasta los huesos y empañan los cristales de las ventanas. En el interior de una cálida casa familiar, el olor a café recién hecho y a pan tostado intentaba enmascarar la tensión de los días previos. Allí vivía la pequeña Noa, una niña de apenas 7 años. Era trilliza. Una chiquilla de ojos grandes y curiosos que compartía habitación con sus hermanos en un constante torbellino de juegos y risas. Pero el ambiente en la casa había cambiado drásticamente en las últimas semanas. El abuelo paterno de la niña se había mudado con ellos. Era un hombre marchito por la edad y doblegado por la tragedia. Tras enviudar de su primera esposa, la abuela que Noa nunca llegó a conocer. El anciano había reconstruido su vida con otra mujer en una pequeña casa a pocas calles de distancia. Sin embargo, la muerte, caprichosa y cruel, volvió a llamar a su puerta, llevándose también a su segunda compañera. Sin hogar, pues la casa pertenecía a los hijos de la difunta y con el alma hecha pedazos. El anciano fue acogido por su hijo. Le prepararon una habitación improvisada en la planta baja, un refugio temporal que olía a naftalina, a medicinas y a una tristeza insondable. La noche que desató el misterio fue densa y pesada. El silencio de la madrugada se rompió con un golpe sordo, seguido del eco ahogado de una respiración errática. En la oscuridad de su cama, la pequeña Noa abrió los ojos. A través de la pared percibió los susurros frenéticos de su madre llamando a su padre. No eran gritos estridentes, pues intentaban no despertar a los niños, pero la vibración del pánico en sus cuerdas vocales era inconfundible. El abuelo había intentado levantarse para ir al baño. Sus piernas, débiles como ramas secas, habían cedido. Se había desplomado sobre las frías baldosas, sufriendo un infarto fulminante que lo dejó allí indefenso, perdiendo el control de su propio cuerpo. La casa se llenó del destello rojo y azul de las luces de emergencia. Los paramédicos entraron fisando fuerte y el olor a sudor frío y a adrenalina impregnó el pasillo. Lograron reanimarlo. Tras una visita de urgencia al hospital, el anciano regresó a la casa estabilizado, dispuesto a descansar en aquella cama improvisada. Pasaron 3 días. La normalidad parecía haber tejido de nuevo su red protectora sobre la familia. Era una mañana luminosa. El padre de la niña, atareado en la cocina, se limpió las manos en un trapo y miró a la pequeña. «Ve a llamar a tu abuelo», le pidió con una sonrisa cansada. «Dile que el desayuno ya está listo». La niña asintió, ajena al abismo que estaba a punto de rozar. Sus pequeños pies descalzos repiquetearon contra el suelo de madera mientras se acercaba a la puerta entornada de la habitación del abuelo. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en el aire plagado de motas de polvo. «Abuelo», llamó la niña, con su voz aguda y cantarina. «Dice papá que el desayuno ya está».
Hubo un segundo de silencio, un silencio denso, como si el aire mismo hubiera contenido la respiración. Y entonces, desde la penumbra de la habitación, surgió la voz del anciano. Era clara, profunda, vibrando con una extraña resonancia, como si no proviniera de una garganta humana, sino del propio eco de las paredes. Vale, mi niña. Ahora bajo. Satisfecha, la pequeña dio media vuelta y corrió de regreso a la cocina. Pasaron 2 minutos, luego 5, luego 10. El café comenzaba a enfriarse en las tazas. El padre, frunciendo el ceño con impaciencia y un leve deje de preocupación, dejó su taza sobre la mesa. Voy a ver qué le pasa. A este hombre le cuesta arrancar hoy, murmuró, dirigiéndose hacia la habitación. La niña se quedó sentada, balanceando las piernas bajo la mesa, esperando. Pero lo que rompió el silencio de la mañana no fue el sonido de los pasos arrastrados de su abuelo, sino un sollozo desgarrador de su padre. Un grito ahogado que heló la sangre de la familia entera. Cuando los médicos llegaron por segunda vez esa semana, no hubo luces parpadeantes ni carreras frenéticas. Solo había miradas lúgubres y murmullos en voz baja. El abuelo se hacía en la cama, con los ojos cerrados y la piel con un tono cerúleo, frío como el mármol de una lápida. Pero el horror, el verdadero y absoluto escalofrío que paralizó el corazón del padre y del médico, vino con el diagnóstico de la muerte. Rigor mortis avanzado. Lividez cadavérica asentada en la espalda. El anciano no acababa de morir. Su corazón había dejado de latir, como mínimo, hacía 8 horas, en la más profunda soledad de la madrugada. El padre miró a la pequeña, temblando. Si el anciano llevaba muerto desde la medianoche. ¿Quién le había respondido a la niña a las 8 de la mañana? ¿De quién era esa voz clara y serena que prometió bajar a desayunar? No era un espíritu atrapado en el dolor. Era el amor trascendiendo la barrera del último aliento. El alma del abuelo, sabiéndose muerto en aquella habitación lúgubre, había proyectado su voz desde el otro lado, consumiendo la última chispa de su energía terrenal, con un único y hermoso propósito: evitar que su nieta de 7 años abriera la puerta y encontrara el cadáver retorcido de la persona que más la quería. Le regaló la ignorancia, protegiendo su inocencia con una mentira pronunciada desde la eternidad. Pero si bien hay espíritus que utilizan la energía de su muerte para proteger a los vivos, existen otros entes oscuros, densos y antiguos, que solo buscan arrastrar a los vivos a su propio infierno. Y esta realidad, la cara oculta y monstruosa del velo espiritual, es la que aguardaba a miles de kilómetros de allí, en un pequeño y polvoriento pueblo de Albacete, en España. El linaje familiar poseía un tercer ojo abierto, una sensibilidad maldita que captaba las frecuencias del más allá. Pedro, un joven que a sus 18 años comenzaba a asomarse a la vida adulta, estaba a punto de descubrir que algunas casas no están construidas sobre la tierra, sino sobre los ecos de muerte. La casa del pueblo había sido adquirida por sus padres años atrás. Originalmente perteneció al médico de la villa en épocas de posguerra, una época donde la muerte caminaba por las calles con familiaridad. Cuando la compraron, el edificio era una ruina esquelética, un monstruo de piedra desdentado. Los intentos de reforma fracasaron. Las paredes parecían escupir el yeso nuevo, las vigas se pudrían sin motivo aparente. Finalmente, la familia decidió demolerla casi por completo para construir una estructura nueva. Casi. Ese fue su error fatal.
Dejaron intacta la antigua fachada exterior como una máscara que ocultaba el horror. Dejaron los gruesos muros laterales de piedra original y, lo más aterrador de todo, conservaron el acceso a la cueva subterránea que se extendía bajo la propiedad, un sótano profundo y oscuro excavado en la tierra viva que olía permanentemente a humedad, a raíces muertas y a un frío que no pertenecía a este mundo. Pedro siempre había sido un muchacho precavido. Cuando se quedaba solo en la casa, un miedo atávico y primitivo a la oscuridad se apoderaba de él. Su rutina era estricta: encender cada luz de la planta baja, controlar qué interruptor estaba activado, trazar mapas de luz para moverse de una habitación a otra. Clic, luz en el pasillo. Clic, luz en la cocina. El control le daba una falsa sensación de seguridad. Una noche de noviembre, el viento soplaba furioso fuera de la casa, haciendo rechinar los goznes de las ventanas. Pedro bajó a por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo central, su corazón dio un vuelco, se detuvo en seco. La luz de la habitación de invitados, que él mismo había dejado apagada con absoluta certeza, brillaba bajo la rendija de la puerta. A la vez, el pasillo del fondo, cuya bombilla había encendido escasos minutos antes, estaba sumido en la más absoluta y opresiva oscuridad. No era un fallo eléctrico, no hubo parpadeos. Alguien o algo con dedos que no pertenecían a esta dimensión había accionado los interruptores. En el instante preciso en que su mente procesó que no estaba solo, la atmósfera de la casa cambió. La presión del aire descendió bruscamente. El vello de sus brazos se erizó como agujas de hielo. Pedro sintió una mirada, no una mirada humana, sino el peso aplastante de decenas de ojos vacíos clavados en su nuca, observándolo desde los rincones oscuros que él intentaba iluminar. Aquello fue solo el despertar. A partir de esa noche, la casa comenzó a respirar, y sus pulmones estaban llenos de fantasmas. Unas semanas más tarde, Pedro se encontraba en la primera planta, donde se ubicaban los dormitorios familiares. Estaba sentado en un pequeño sofá en el descansillo, leyendo un libro bajo la luz amarillenta de una lámpara de pie. Desde su posición, tenía una visión directa hacia el final del pasillo, donde se encontraba la puerta del baño, abierta de par en par, y dentro el enorme espejo que colgaba sobre el lavabo. No había ningún sonido, solo el tic-tac monótono del reloj de pared. De repente, una intuición, un susurro helado en la base de la nuca, le obligó a apartar la vista del libro. Sus ojos se clavaron en el espejo del baño al fondo del pasillo. El reflejo devolvía la imagen del pasillo oscuro, y entonces apareció ella. No caminaba, se deslizaba. Era la figura de una mujer alta, demacrada. Su cabello estaba recogido en un peinado austero y rígido de otra época de principios de siglo. Vestía ropajes oscuros, largos, abotonados hasta el cuello, con volantes marchitos. La mujer cruzó el reflejo del espejo lentamente, arrastrando una tristeza infinita y un aura de muerte tan palpable que el aire en los pulmones de Pedro se congeló. El joven quedó petrificado, los dedos blancos aferrados a la tapa del libro, incapaz de emitir un solo sonido. La mujer desapareció en la oscuridad del baño, sin hacer el menor ruido. No hubo pasos, no hubo sombra. La investigación posterior que hizo Pedro le reveló que, en efecto, la antigua casa del médico guardaba secretos de mujeres de luto, de muertes prematuras, de almas que nunca comprendieron que su tiempo en la tierra había terminado.
Esa misma mujer de luto fue vista por Pedro semanas después, saliendo majestuosamente de la habitación de sus padres a plena luz del día, fundiéndose con la pared del pasillo como si caminara por los planos de la casa demolida y no por la actual. Pero la mujer era solo una sombra inofensiva comparada con la malevolencia de los otros habitantes del hogar. En el centro de la casa, una escalera de madera ascendía hacia una buhardilla. Una tarde, mientras Pedro bajaba los escalones, su vista se dirigió instintivamente hacia su propia habitación, cuya puerta estaba abierta. La luz de la tarde entraba tímida por la ventana, pero no lograba iluminar el rincón de la cama. Allí, sentado al borde del colchón, dándole la espalda, había un hombre. Pedro se agarró a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos le crujieron. La figura era de una oscuridad absoluta, tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba completamente vestido de negro, desde los zapatos hasta la cabeza. Era un negro que no parecía tela, sino vacío puro. El hombre no se movió, no respiraba. Simplemente estaba allí, reclamando el espacio, emanando un frío sepulcral. El terror de Pedro fue corroborado por su sobrino, un niño que, por aquel entonces, apenas tenía 6 años. El pequeño, con ese tercer ojo limpio y abierto que tienen los niños, al igual que la pequeña Noa en Argentina, se negaba a entrar en la casa. Lloraba desconsoladamente en la cesa, señalando hacia el piso superior. «No quiero entrar», gritaba el niño, aferrado a las piernas de su madre. «Ahí adentro está el hombre vestido de negro. Me mira mal». Años después, con 17 años, el sobrino seguiría sintiendo náuseas al acercarse a la propiedad, aunque su mente consciente hubiera bloqueado los detalles gráficos del horror. El clímax de las apariciones para Pedro en su propio dormitorio sucedió una mañana cualquiera de otoño. Eran cerca de las 8:30. Pedro estaba en ese estado de duermevela, flotando entre el mundo de los sueños y la vigilia, cuando escuchó el inconfundible crujido de la puerta de su habitación al abrirse. A través de sus párpados pesados sintió la presencia. Escuchó unas pisadas pesadas, de bota dura, acercándose hasta detenerse a escasos centímetros de su rostro, al lado de la cama. Su mente racional, desesperada por encontrar una explicación lógica, pensó de inmediato: «Es papá. Ha venido a buscar algo». Pero entonces el instinto de supervivencia animal se activó. Su cuerpo quedó paralizado. Una fuerza invisible, pesada como una losa de plomo, se instaló sobre su pecho. El aire de la habitación se volvió tóxico, cargado de estática y de un olor sutil a tierra podrida. Y lo que emanaba de la figura que lo observaba en silencio no era el amor de un padre, sino una oleada de odio puro, concentrado y primitivo. Una voz en el interior de Pedro le gritaba: «No abras los ojos. Por lo que más quieras, no le mires a la cara». Sabía que si abría los ojos y veía lo que fuera que estaba de pie junto a su cama, su cordura se rompería para siempre. Pedro apretó los párpados, sudando a mares, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolían las costillas. La presencia se quedó allí durante unos interminables minutos, saboreando el terror del joven, alimentándose de él. Finalmente, los pasos pesados dieron media vuelta y la puerta se cerró. Cuando Pedro por fin pudo moverse, saltó de la cama empapado en sudor. Corrió escaleras abajo buscando a su padre. La casa estaba vacía. Su padre se había marchado a trabajar a las 7 de la mañana. Quienquiera que hubiese entrado en su cuarto no pertenecía al mundo de los vivos.
Sin embargo, el nivel de agresividad de la casa alcanzó su punto de ebullición un caluroso verano durante las fiestas del pueblo. La casa daba la espalda a la plaza principal, donde la música, el estruendo de la charanga y el bullicio de los vecinos creaban un ambiente festivo y terrenal. Pedro, huyendo del ruido abrumador, decidió ir a su casa junto a una buena amiga para usar el baño y descansar un rato. El patio trasero de la casa era un remanso de paz, o eso creían. Se sentaron en las sillas de mimbre, bebiendo un refresco, escuchando los ecos distantes de la fiesta de manera amortiguada. La noche era oscura, sin luna. La amiga de Pedro se levantó un momento, caminando hacia la zona donde se encontraba la ventana de la cocina. De repente, la música de la plaza pareció enmudecer en los oídos de Pedro, ahogada por un chillido ensordecedor, un grito de pánico visceral que desgarró la garganta de su amiga. Pedro se puso en pie de un salto. Su amiga retrocedía a tropezones, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado por el horror, señalando con un dedo tembloroso hacia el cristal de la ventana de la cocina. Pegado al cristal desde el exterior, mirándola fijamente, había un ser de pesadilla. No era un fantasma transparente ni una sombra. Parecía físico, atrozmente real. Su piel era blanca como la cal, de un tono enfermizo y antinatural, como si estuviera recubierto de ceniza de hueso. Pero lo que hizo que la mente de la chica casi colapsara fueron sus ojos. No tenía iris ni pupilas. Eran dos pozos completamente negros, dos abismos de obsidiana líquida que reflejaban la nada. No parpadeaba, solo la observaba con una fijeza letal. La chica no esperó explicaciones. Dio media vuelta, echó a correr como si el mismo diablo le pisara los talones. Atravesó la puerta de la calle y huyó despavorida de la casa, dejándose caer entre la multitud de las fiestas, buscando desesperadamente el calor y la luz de los vivos. Aquella amiga jamás volvió a pisar el patio y durante semanas despertó gritando en medio de la noche, acechada por el recuerdo de ese rostro blanco calizo y esos ojos vacíos. Pero para Pedro, el dueño de la maldición, la huida no era una opción. Él vivía allí. Él dormía sobre el cementerio invisible. La culminación de su tormento sucedió una noche silenciosa, meses después del incidente del ser de ojos negros. Pedro estaba recostado en el sofá del salón, intentando concentrarse en el parpadeo hipnótico de la televisión. El volumen estaba bajo. Desde su posición en el sofá, tenía una vista en diagonal hacia el pasillo. Al final de ese tramo se encontraba una puerta de madera maciza, diferente a las demás de la casa. Era la puerta original que daba acceso a las escaleras de piedra que descendían hacia la cueva subterránea, ese vientre frío y húmedo que habían conservado de la casa en ruinas. La puerta de la cueva estaba entreabierta apenas un palmo. Pedro sintió ese frío familiar deslizándose por sus tobillos. Lentamente, movió los ojos desde la pantalla del televisor hacia la rendija oscura de la puerta. Las sombras allí parecían más densas, como si tuvieran textura. De pronto, desde la más profunda negrura del hueco de la escalera, algo emergió. Era una mano. No una mano translúcida, ni una ilusión óptica. Era la mano de un cadáver. La piel estaba tensa sobre los huesos, de un color gris verdoso, cuarteada y cubierta de tierra mortuoria. Las uñas eran largas, oscuras y astilladas. La extremidad salió por la rendija, colgando en el aire del pasillo iluminado tenuemente por la luz del televisor. Pedro dejó de respirar.
El corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de un martillo, amenazando con romperle las costillas. Estaba clavado en el sofá, sus músculos paralizados por el terror más absoluto. La mano muerta, con una lentitud enfermiza, giró la palma hacia arriba. Lentamente, los dedos esqueléticos se curvaron, flexionándose hacia adentro en un gesto inconfundible. Ven. Le estaba haciendo señas. La entidad que habitaba en las profundidades subterráneas de la casa, el ser maligno que controlaba las sombras, la mujer del espejo y el hombre de negro, lo estaba invitando a descender al abismo. Le exigía que bajara a la cueva. El silencio era atronador. El tiempo se detuvo. Pedro sabía, con la certeza absoluta que solo da el instinto de conservación, que si se levantaba, si daba un solo paso hacia aquel pasillo, si cruzaba el umbral de la puerta de la cueva, jamás volvería a salir. Sería devorado por la oscuridad, convertido en una sombra más de la casa del médico, un eco atrapado para siempre en las paredes. Con un esfuerzo hercúleo, rompiendo la parálisis que ataba al sofá, Pedro cerró los ojos con fuerza, se giró hacia la pared y comenzó a rezar mentalmente, negándose a mirar, negándose a obedecer al cadáver que lo llamaba desde las entrañas de su propio hogar. Poco a poco, la mano retrocedió. El frío glacial se disipó, dejando tras de sí un olor rancio a flores marchitas y a tierra removida. La puerta de la cueva permaneció entreabierta, como una boca hambrienta esperando pacientemente su próxima oportunidad. Dos historias, dos extremos del mundo espiritual. La de una niña en Argentina cuyo abuelo le habló desde la muerte para protegerla, regalándole un último acto de amor puro antes de marcharse hacia la luz. Y la de un joven en España, condenado a convivir con seres ancestrales, almas en pena y entidades oscuras que acechan desde los sótanos, esperando el momento exacto para arrastrar a los vivos hacia las sombras eternas, porque el velo entre nuestro mundo y el suyo no es una pared de piedra, es apenas un suspiro en la oscuridad. Y cuando la noche cae y el silencio inunda las habitaciones, nunca sabemos realmente quién o qué nos está devolviendo la mirada.